compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre la depresión económica norteamericana del 2008. Mi grupo está conformado por Victoria Villafuerte, por Vanessa Piscoya, por Marilena Paz y por Nicole Rojas. Vamos a empezar con el contexto histórico. La Gran Depresión de 1929 dejó a Estados Unidos en una situación económica dramática. Básicamente la bolsa se unió trayendo como consecuencia un colapso en los mercados capitales de un 90%, lo cual dejó un desastre tanto económico como social. En 1997 y en el 2001 se dio lugar a la burbuja de los .com, que se produjo una sobrevaloración de las empresas tecnológicas. El escenario financiero cambiaba y daba pie a una situación de mayor complejidad. En la década del 2000 el sistema global queda dominado por firmas gigantescas que dominan la mayor parte del mundo oligopolista. La presión económica norteamericana son muchas, pero solamente vamos a tomar en cuenta 5 que son las principales. Una de ellas son la política monetaria expansiva. Alan Greenspan mantuvo una política monetaria expansiva y sin límites que consistía en el mantenimiento de intereses demasiado bajos en un vasto tiempo. Esto en efecto provocó el aumento del consumo interno y el endeudamiento familiar en relación al mercado inmobiliario. La segunda causa importante es las hipotecas subprime. Las hipotecas de alto riesgo o hipotecas subprime se constituyeron como préstamos para viviendas en los que se relajan o no se respetan los criterios que se adoptan para dar dichas hipotecas, en el que cumplen todos los requisitos exigidos para la concesión de un préstamo hipotecario, como es la verificación de los ingresos del demandante, los plazos de amortización, el monto de préstamos adecuados y en general los elementos que garantizan una elevada probabilidad de evolución del préstamo. 3. Altas tasas de interés. Debido a la depresión del 2007, los bancos empezaron a aumentar su interés de manera exorbitante y la cancelación de sus cláusulas eran más exigentes que las convencionales, teniendo en cuenta que los préstamos se hicieron a personas con poca solvencia económica. La mayoría de los acreedores no podría cubrir dicha deuda. La regulación de derivados. Todo esto inició con la progresiva permisividad de los bancos en materia de uso de derivados en la década de los 2000. La consecuencia fue una regulación considerablemente alta, lo que dio origen a un proyecto de ley denominado la modernización del mercado de futuros de la materia prima. El proyecto de ley se aprobó con éxito en el Congreso norteamericano. Y por último, la última causa importante fue el excesivo apalancamiento bancario. Bueno, el apalancamiento bancario es simplemente usar endeudamiento para financiar operaciones del mismo banco. Debido a la desregulación bancaria en Estados Unidos, logró que los bancos llegaran a niveles de apalancamiento alarmantes, lo que a su vez generaba un incremento en el riesgo de bancarrota para los bancos. Gasto excesivo financiado con crédito. Un promedio de ahorro personal de cada norteamericano en aquel tiempo era de 1.5% frente a la época de los 90, que llegaba a un 9% del ahorro. Para finales del 2008, la tasa de ahorro de los americanos comenzaron nuevamente a repuntar en un promedio de 2.6%. Al incrementar su ahorro, esto se vuelve perjudicial para la economía en general, ya que este ahorro tiende a representar una reducción en los consumos de los norteamericanos, por lo que el aumento de las tasas en el corto plazo es perjudicial para ellos, mientras que en el largo plazo sí logra un mayor crecimiento a través de la acumulación del capital. Dentro de las principales causas del endeudamiento de los estadounidenses fue la abundancia de la liquidez en el mercado, el cual estuvo facilitado por los inversionistas extranjeros, siendo principalmente Japón, Gran Bretaña y China, los cuales compraban los inmuebles que iban por encima de la capacidad de pago. Tenemos las consecuencias de esta gran crisis norteamericana, las cuales fueron: 1. El PBI se contrajo al 6.2%, la producción industrial se redujo en un 10% anual, la tasa de desempleo llegó a 8.5%, dejando un aproximado de 5.3 millones de habitantes sin empleo. Las ventas de automóviles se contrajeron en un 37% en promedio, siendo las empresas más afectadas general tanto Ford y Grand Motors. Esta crisis se extendió a nivel mundial en gran parte por la generalización llamada obligaciones de deudas con garantía colateral. Estas circularon y se compraron por una gran cantidad de empresas en el mundo. Dentro de los hechos más notables de la financiera mundial es que no hubo grandes cambios en las situaciones económicas de los países primermundistas, a diferencia de los países en procesos de desarrollo como los de Latinoamérica. Esta crisis llegó en el segundo semestre del 2008 para Latinoamérica,
ya que descendieron las exportaciones, redujeron los flujos de inversión extranjera directa, hubo decrecientes remesas y hubo una caída notable en el turismo internacional. A pesar de esto, las entidades financieras de estos países tercermundistas supieron estabilizarse rápidamente, ya que sus bancos centrales habían podido reducir las tasas de interés y sus gobiernos se dedicaban a estimular sus economías con recursos fiscales. Análisis de la caída del PBI y cambios en las tendencias. Análisis comparativo de la caída del PBI en el consumo e inversión. Para diciembre del 2007, Estados Unidos había entrado en recesión, de acuerdo con la cronología llevada por la Oficina Nacional de Investigación Económica. En Estados Unidos la recesión duraría 18 meses, hasta junio de 2009, y ese país sufriría uno de los peores desempleados de su historia, cuando la tasa llegó al 10% en octubre del 2009, ya con Barack Obama como presidente. Cambios en las tendencias sobre el consumo de bienes de lujos. Este fenómeno es paradójicamente compatible con un consumismo desmedido basado casi exclusivamente en el crédito y la publicidad, que reduce a casi cero el ahorro de las familias y anuncia un empobrecimiento bastante mayor como consecuencia de la actual crisis de crédito y el derrumbe de los ingresos generados por la desocupación, la caída del salario real y la reducción del patrimonio familiar por la crisis inmobiliaria. El boom de las materias primas. En enero del 2008, el petróleo había alcanzado su máximo nivel y la gente ya no podía permitirse pagarla, superando los $100 por barril por primera vez en la historia. En resumen, se podría decir que la crisis económica es el resultado de una serie de fallos humanos en Estados Unidos y del crecimiento natural de las economías del este. Capítulo 3. Medidas para corregir la distorsión. No existe una solución perfecta para lidiar con la crisis hipotecaria en Estados Unidos. Este fue el mensaje del presidente George Bush al anunciar un plan para congelar los intereses de algunas hipotecas de alto riesgo en los próximos 5 años. Una de las medidas aplicadas fueron las hipotecas de alto riesgo que se otorgaron a personas con mal historial de crédito o recién llegadas a Estados Unidos y a las minorías étnicas conformadas tanto por latinos, afroamericanos, considerados los más afectados por los problemas generados con la pésima gestión de las hipotecas. El plan central tomado por Estados Unidos fue el Plan de Rescate Financiero, que, aunque se rechazó en ocasión, tuvieron que replantearlo para poder implementarlo. El Acta de Estabilización Económica de Urgencia del 2008, como se llama oficialmente, a este paquete de medidas pasó de tener solo 3 hojas en la propuesta del secretario del Tesoro, Henry Paulson, a contar con 451 páginas definitivas que abordaron en la creciente crisis. Plan de Rescate Financiero. Ley de Estabilización Económica de Emergencia. En octubre del 2008, Estados Unidos estaría pasando por un mes bastante duro en el marco de la crisis financiera, donde el presidente George Bush promulgaría el 3 de octubre la Ley de Estabilización Económica de Emergencia, donde se buscaría canalizar a través de esta $700 millones al mercado financiero. La Ley de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection es una reforma global firmada por el presidente Barack Obama que alcanza todos los puntos críticos que surgieron a partir de la crisis, teniendo como principales puntos elevar los requerimientos de capital y liquidez, fortalecer la regulación sistemática para instituciones importantes. El Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera. Consejo creado con la finalidad de identificar las amenazas a la estabilidad financiera de los Estados Unidos. Promoción de la disciplina del mercado y brindar una rápida respuesta a los nuevos riesgos para la estabilidad del sistema financiero. La periodicidad para las reuniones de este consejo es trimestralmente. La regla Volcker. Fueron las medidas más importantes tomadas como consecuencias de la crisis. Esta regla está referida a la separación de las actividades institucionales, financieras y bancarias y a las limitaciones respecto al tamaño de estas entidades. Esta regla fue nombrada así por el presidente de la Junta Consultiva de Recuperación Económica en el gobierno de Barack Obama. El objetivo de esta regla es limitar a las entidades de poder utilizar la protección que tienen solo por el hecho de ser entidades de depósito para aumentar el riesgo y estas, entre otras medidas gubernamentales que se tomaron para la gran crisis económica vivida en Norteamérica en el 2008. La crisis norteamericana del 2008 tuvo diversos antecedentes que propiciaron esta depresión económica. El gobierno estadounidense fue uno de los principales causantes de que ocurra esta crisis, y a la vez fue aquel que no supo imponer las medidas necesarias para poder controlarla. A pesar de que la crisis inició primero en Estados Unidos, debido a los negocios comerciales que tenía con el resto de países del mundo,
afectó también en menor escala las economías de dichos países, viéndose estos en la necesidad de poder reformular las leyes y asegurarse para poder protegerse de próximas crisis. Y por última conclusión es que el Estado americano supo actuar de manera rápida ante esta crisis que se acrecentaba con el tiempo, reformulando así las leyes y creando entidades tales como el Consejo de Supervisión Financiera, a fin de estabilizar su economía y llevar un mejor control de patrimonio para evitar en tiempos futuros el desarrollo de otras crisis. Gracias.